Hola, soy Esteban Granja, estudiante de programa de Derecho. Voy a sustentar en este pequeño video el ensayo sobre cultura de la cancelación en Colombia, que tiene por nombre Ofender la libertad de opinión. Entonces, basados en un principio de libertad individual, como lo explica Juan Ramón Rayo, dice que el individuo como soberano también implica reconocer las limitaciones de lo que tiene, de lo que puede y lo que no puede hacer. Y ahí habla de una igualdad jurídica también, porque donde terminan los derechos de la persona inician los de otra. Entonces ninguno tiene más derechos que el otro, y ese es uno de los principios básicos. Ahora, ¿por qué dice que ahí tiene que haber soberanía, o sea, libertad individual? No puede existir totalmente un control político sobre la persona, sobre el individuo, porque entonces no hablaríamos de soberanía. Entonces es por esto que la libertad individual implica tener ciertas limitaciones, pero también tener la libertad de poder expresar, de poder opinar, de poder publicar sus ideas, de dar sus opiniones, de argumentar. Entonces aquí George Orwell también nos habla sobre la censura, y es a este término donde queremos ir, a este concepto que George Orwell, pero en Colombia, y voy a dar un par de ejemplos más. Entonces George Orwell dice que no solamente se censura cuando, por ejemplo, en una dictadura no se permite publicar ciertas cosas porque van en contra de la política de la dictadura, o porque no se permite tener esa libertad porque hay control total, control político, económico, social sobre toda la población, y no existe una libertad del individuo. Pero entonces dice George Orwell, no es solamente esto. A veces sucede que existe cierto rechazo, desaprobación de la sociedad. Hoy en el mundo moderno hablamos de qué pasa cuando en las redes sociales se publica una idea. Entonces, o un pensamiento, o un tweet, o un mensaje en Facebook, o en Instagram. Entonces sucede que cuando, vamos a dar dos ejemplos. Uno es Miguel Polo Polo, que hoy es representante de la Cámara por la lista de afrodescendientes, quien pues es un joven de centro derecha, apoya a ciertos grupos políticos de centro derecha, y pues tiene en sus redes sociales sus pensamientos luchan mucho por la libertad del individuo, por el capitalismo, por la reducción del Estado, porque existan ciertas políticas, pero más de derecha que de izquierda. Y en este entorno donde él se mueve en las redes sociales, pues hay personas que no concuerdan con él y están en contra de su pensamiento. Entonces el primer rechazo que tienen sobre él es el ataque. Y por ejemplo, para las ideologías, si se considera ese pensamiento para la ideología una amenaza, lo primero que tienen que hacer las ideologías, pues obviamente, es atacar, rechazar, censurar. Entonces son mensajes de odio, mensajes de desaprobación, inventan cosas, se inventa información falsa sobre las publicaciones, sobre las ideas. Entonces esta es otra forma de censurar, y es un ejemplo que pasa en Colombia. Entonces aquí, ¿por qué ofender? El título lo dice así, ofender la libertad de opinión. ¿Por qué ofender? Es el principio básico de la libertad de opinión. Entonces hablamos de que la libertad de opinión con el principio de ofender es lo que a mí me garantiza poder hablar, publicar, poder hacer críticas de los pensamientos de las demás personas, de sus ideas, pero aún así también conlleva responsabilidad. Es decir, que así como yo puedo atacar, ofender a ese pensamiento,
también puedo recibir esa crítica, también puedo recibir ese ataque hacia mi pensamiento. Y es allí donde yo, con mi libertad, puedo defender esos argumentos o, bueno, dejar que ganen con sus argumentos. Entonces dice John Stuart Mill, para terminar, en esto se sustenta por qué el ofender es el principio básico de la opinión. Entonces, si la opinión que se pretende censurar es verdadera, pues se elimina la posibilidad de intercambiar la verdad por el error, y si es falsa, la percepción más clara y viva de la verdad producida por su colisión con el error. Entonces, ¿por qué hay que permitir que se exprese la libertad de opinión? Pues precisamente porque hay que ver desde qué puntos de vista puede ser o no puede ser. Y es allí donde está la base del por qué expresar los pensamientos y ver las diferentes ideas donde nos hace libres. Muchas gracias.